Viva Entre Ríos. Buenas tardes, bienvenidos, damas y caballeros, a este nuevo encuentro de historia y pensamiento nacional latinoamericano. Para los nuevos, mi nombre es Mariano Cabral. Vamos a hacer las presentaciones un poco más adelante. Quisiera empezar hoy haciendo un comentario sobre la música. Bienvenidos a todos, un abrazo grande a todos. Quería poner la canción del Chacho, la que escuchamos primero, y cuando la escuché, enseguida saltó la otra, ¿no? Que no tiene que ver con nuestro tema, pero como es tan linda, también la quise dejar. Siempre ponemos algo de música para tratar de acompañar el ingreso de ustedes a la clase y, en la medida de lo posible, por supuesto, que tenga que ver con el tema que vamos a tratar. Y hoy nada tenía más que ver que reivindicar al Chacho Peñalosa. Ya que vamos a hablar, como titula la clase de hoy, de la dictadura de Mitre. Permítanme acompañar primero esta presentación con unas imágenes, con unas filminas, para que una especie de pizarrón, para que todos vayamos siguiendo lo mismo. Y a mitad del encuentro haremos una pausa y después voy a dar lugar para que nos presentemos todos, pero hoy quisiera arrancar así para sostener el ritmo. La mitad de los presentes están haciendo el curso de Argentina, que este es 2, desde el 1. Es decir, vienen llevando otro curso de historia argentina desde la etapa colonial a la revolución, a la independencia, a la confederación. En este curso de 3 encuentros vamos a abarcar el periodo que transita desde la caída de Juan Manuel de Rosas más o menos hasta la década infame. Entonces, lo primero que voy a hacer es justificar este recorte explicando, contando, compartiendo una interpretación, una periodización posible, pero creo yo necesaria, de la historia argentina. Bueno, Historia Argentina 2. Un pequeño índice para guiarnos en el encuentro de hoy. Vamos a hablar un poco de la organización de este curso, de los 3 encuentros que vamos a tener, cómo organizamos las etapas de la historia argentina, que es lo que voy a hablar enseguida, la selección de los temas y una referencia al material de complementación, de aquello que queda por fuera de los temas que elegimos en cada uno de los encuentros. El origen del título de hoy, que nos va a remontar a 2 figuras del llamado pensamiento nacional, Ramón Dol y Jorge Abelardo Ramos. Luego haremos una breve biografía de Bartolomé Mitre antes de ser presidente de la Nación, para entrar de lleno en el tema que nos ocupa. Entonces, abordaremos la relación entre Buenos Aires y la Confederación, de Cepeda II a Pavón, o sea, la segunda batalla de Cepeda, la de 1859, que tiene el mismo resultado que la primera batalla de Cepeda, la de 1820, que es la victoria de los pueblos federales, de las fuerzas federales, y la derrota de la provincia de Buenos Aires. Luego vamos a pasar estrictamente a la parte de la dictadura de Mitre, donde vamos a ver, por un lado, la represión a las provincias interiores y luego la guerra del Paraguay, en la que no nos vamos a meter tanto porque ya es en sí un tema inmenso, entonces solo lo vamos a tocar de pasada en el contexto de lo que estamos intentando describir. Luego vamos a seguir con la vida de Mitre como republicano levantisco, vamos a ver la pasión de Mitre por las instituciones, porque es interesante, es una pasión que guardó toda su vida muy oculta, nadie se la vio nunca. Y luego nos vamos a meter con el tema de la fundación de su diario y de su capacidad para difundir su pensamiento político e imponerlo como pensamiento político oficial del Estado argentino. Y por último, una polémica americana. Vamos a tocar brevemente, para introducir en un texto que les voy a pasar, la polémica que sostiene Rufino Blanco Fombona, venezolano, intelectual venezolano,
miembro de la llamada en Argentina conocida como la generación del 900, que podríamos llamar también generación latinoamericanista del centenario, nombre que a mí que lo prefiero, que podríamos decir son los prolegómenos de José Martí, y que va desde José Vasconcelos en México a Manuel Ugarte en la Argentina. Permítanme primero compartir esta línea histórica, la flecha celeste y blanca, es todo el amplio periodo de 1810 a la actualidad, que podríamos decir, sin entrar en disquisiciones extremadamente puntillosas, que es el periodo que abarca la historia argentina. Aunque sabemos que la palabra, el nombre Argentina y sobre todo la denominación República Argentina es bastante posterior. Yo divido nuestra historia, la historia argentina, la historia nacional, en dos grandes periodos, y como tenemos la tradición de hacer empezar la historia argentina en 1810, tradición que yo respeto, aunque los que hicieron Historia Argentina 1 conmigo saben que pienso que nuestra revolución de independencia y las guerras que lo sucedieron es un hecho totalmente americano y no se puede comprender si no se observa también lo que ocurría en las otras provincias del continente americano a la par. Pero tomando esta tradición de hacer empezar en 1810 de historia nacional, por eso pongo esta periodización en tres partes. En el primer periodo señalo un periodo de gestación, y luego los dos nombres elegidos por mí para señalar el segundo y el actual periodo histórico argentino denotan, demuestran mi propio posicionamiento historiográfico, histórico y político, y me parece que esto es una condición de honestidad de cátedra que corresponde a personas que poco se conocen y, bueno, requieren conocerse para saber en qué andariveles entablar su diálogo. Las líneas celestes muy tenues que se ven en el cuadro nos permiten partir el periodo de 200 años en periodos de 50, en tramos de 50, ¿no? Bueno, entonces entre 1810 y la actualidad, más o menos 2010-2020, digamos, son 200 años, 1910 la mitad del periodo, se nota 1903 un poco más atrás, 16 más adelante, digamos, permite inferir la lógica. En 1862, y esto es el centro de lo que a mí me interesaría transmitir en el encuentro de hoy, Bartolomé Mitre inaugura un periodo de la historia nacional que va a estar vigente, en desarrollo, hasta, o cuanto más, el ascenso de Perón al poder. Hay un periodo ahí entre 1930 y 1945 que es el periodo de la crisis de este proyecto nacional, de este proyecto de país. Al segundo periodo, ahí perdonen que utilicé el término proyecto nacional, que en el cuadro, como ustedes ven, se lo atribuyo al segundo periodo histórico. La palabra nacional tiene una connotación política, por supuesto, en este cuadro. Los dos son dos proyectos de país. Uno es un proyecto oligárquico, un proyecto de clase, un proyecto centrado en las preferencias o la necesidad o el deseo, la aspiración de un sector social y político de la Argentina y hasta geográfico de imponerse sobre el resto del país. Y evidentemente su logro. En cambio, el segundo periodo es un periodo donde lo que está en discusión es un proyecto de alcance más global que incluya a todas las clases sociales y que dote al país de una planificación estratégica a largo plazo. Esa sería, para mí, la clave de lo que cambia a partir del 45 en adelante. Este curso de Historia Argentina 2 se centra en el periodo aquí llamado Proyecto Oligárquico.
1862-1945. Pero de ese periodo vamos a elegir tres momentos, tres temas que vamos a abordar. Por un lado, el tema de hoy, la dictadura de Mitre, del 62 al 68, esta figura de Bartolomé Mitre, que se nos propone como un gran personaje civil, historiador, periodista, líder de la ciudad culta por excelencia, y hasta un lustrado general, porque por supuesto en su biografía oficial se resaltan sus dotes militares, ahora más adelante vamos a hablar del tema, pero resulta que es, sin embargo, un despiadado asesino. Este es, sin duda, sin vueltas, sin medias tintas, el eje central del encuentro de hoy y de lo que quiero plantear sobre esa etapa de la historia nacional. Luego tomaremos la generación del 80, ahí empieza con una pregunta, ¿qué fue la generación del 80? Y ya la pregunta nos permitiría también volver a preguntarle, ¿hay una generación del 80? Entonces, hemos hablado en el encuentro, en el ciclo anterior de Argentina 1 sobre el tema de las generaciones políticas. Acá vamos a decir simplemente que lejos de ser lo generacional, siempre más o menos etario, lo que une a ese grupo social, cultural y político emergente, que llamamos generación del 80, es su condición de provincianos o de simpatías federalistas o de simpatías industrialistas. Es decir, díscolos, aunque muchos de ellos fueran ex-díscolos. Es decir, aunque muchos hubiesen renunciado a esa rebeldía en función de ese proyecto de país posible que ofrecía la oligarquía, ahora ampliada a un contexto nacional, tema del encuentro que viene. Y por último, radicalismo y nacionalismo. El radicalismo, tenido habitualmente como la fuerza política que expresó la emergencia de la clase media, hunde sus raíces en las tradiciones políticas populares del siglo XIX. Además, lejos del mito institucionalista, el radicalismo nunca dudó en echar mano a la Fuerza Armada para dirimir las cuestiones políticas. Así lo hizo en 1890, bueno, etcétera, hasta 1933. Origen del título. El nombre del encuentro de hoy, La dictadura de Mitre, no es una invención mía, lo tomo de la literatura política del siglo XX en la Argentina. Quien acuñó esta expresión, hago esta aclaración porque sin ninguna duda, más allá de las posiciones que todos tengamos políticas o históricas, historiográficas, etcétera, todos somos conscientes que Bartolomé Mitre es una eminencia republicana argentina, por lo menos en el discurso oficial. Entonces, lo que estamos diciendo, ya desde el título, es una provocación y acá retomamos el hilo histórico, si se quiere, de esta provocación. En realidad, quien acuña el término es Ramón Doll, un escritor que se consagró en la literatura política argentina como crítico literario en la primera mitad del siglo XX. Es entre los malditos y desconocidos, entre aquellos que han sido expulsados de los altares de la gloria literaria, tal vez uno de los más notables. Y esta expulsión de Ramón Doll del altar literario tal vez se deba, o muy probablemente se deba, a que hacia fines de su carrera político-literaria en la década del 40, Ramón Doll abrazó ideas no fascistas, sino más bien de corte nazis, no por una adhesión al Tercer Reich, sino por esa combinación de fascismo y antijudaísmo que caracterizó al régimen nazi. Y eso, por supuesto, expulsa a cualquier literato de las menciones periodísticas, por lo menos. Como alguna vez dijo Arturo Jaureche de él mismo, de Jaureche mismo, que se había subido al caballo de la política por la derecha y se estaba bajando por la izquierda, Ramón Doll es un hombre que se subió a la política por la izquierda y se bajó por la derecha. Era socialista y desde esa perspectiva empezó a interpretar y analizar la literatura política argentina de la década de 1920
y hacia 1930 ya era un crítico literario reconocido. En su libro Liberalismo en la literatura y la política, que acá pongo su portada y que paso a recomendarles a todos, publicado en 1934, es el primer texto en el que aparece el gobierno de Mitre caracterizado como dictadura, la dictadura de Mitre. Más tarde, Abelardo Ramos, ese marxista latinoamericanista, intérprete del peronismo también, que fue uno de los historiadores del pensamiento nacional del siglo XX más caracterizados, más influyentes también en la nueva generación política de los años 60 y 70, utiliza esta expresión, la dictadura de Mitre, en el capítulo que se refiere al gobierno de Mitre de su obra Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, publicada en 1957. Acá mostramos la tapa de el libro del patriciado de la oligarquía, que sería el tomo 2 de Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, a partir del año 60 y tanto, perdónenme, no recuerdo la fecha, cuando esta obra se publica en 5 tomos. O sea, se divide y se fracciona en 5 tomos. Bueno, una mini biografía de Bartolomé Mitre en los años anteriores a ser una figura pública nacional. 1821-1906, su vida, y comento acá algunos hechos biográficos de su infancia, conocidos, que están en cualquier lado, Wikipedia si quieren, o cualquier otro texto básico sobre la vida de Bartolomé Mitre. Su padre lo mandó a aprender faenas rurales a corta edad, tal vez demasiado corta edad, los 8 años, pero su patrón, Gervasio Rosas, hermano de Juan Manuel, lo despachó de regreso al hogar paterno porque no sirve ni va a servir para nada. Así lo calificó su primer patrón. Vamos a decir que se equivocó, claramente, ¿no? Estamos hablando de una figura de una relevancia nacional tremenda, más allá de la valoración que podamos hacer de su accionar. En 1831 su familia se exilió en Montevideo, es decir, Bartolomé Mitre pertenecía a una familia unitaria, a pesar de tener amistad con la familia Rosas, el padre de Bartolo. De hecho, incluso fue funcionario de Rosas en sus primeros años. En el 36, en 1836, a los 15 años de edad, Bartolomé Mitre entró a la Escuela Militar de Montevideo y se formó en el arma de artillería. Era artillero, es decir, estudió matemática y todas esas cosas que tienen que estudiar los artilleros y algunas cuestiones de ingeniería. Egresado en 1839, sirvió al golpista Fructuoso Ramírez, presidente del Uruguay, que definimos acá como golpista, el líder del Partido Colorado Uruguayo, el partido que podríamos emparentar con los unitarios uruguayos, porque una y otra vez llega al poder a través de un golpe de Estado. Cuando hay normalidad legal, normalidad política en la República Oriental del Uruguay, suelen imponerse en el poder el Partido Colorado y el Partido Blanco, disculpen que estoy tratando de leer el chat, y el Partido Blanco accede al poder por la vía armada. Bien, decía, se suma a la fuerza de Fructuoso Rivera, que apoyado por la escuadra francesa, había derrocado al gobierno legítimo de Manuel Oribe el año anterior. Como tenemos que llegar a la dictadura de Mitre, me permito no dar detalles de lo que estoy mencionando. Quienes hicieron Argentina 1 recordarán el último encuentro que tuvimos, y quienes no, pueden buscar esta información en tantas fuentes informativas que tenemos a disposición. Estuvo en el triunfo colorado de Cagancha, 1839, y en la decisiva victoria federal de Arroyo Grande en 1842. En Cagancha, las fuerzas de Rivera logran expulsar momentáneamente de la banda oriental a las fuerzas federales, a las fuerzas del Partido Blanco uruguayo, pero luego en Arroyo Grande, la alianza de los blancos uruguayos con los federales argentinos le asesta una gran derrota al ejército de Fructuoso Rivera.
Ustedes pueden observar la distancia de tiempo entre el 39 y el 42, y ese tiempo intermedio es el tiempo en el cual Oribe, el presidente legítimo de Uruguay, que había sido derrocado por Fructuoso Rivera, solicita apoyo en Buenos Aires se lo da, la Confederación Argentina le da apoyo, van a la batalla de Cagancha, son derrotados, y a partir de ahí Juan Manuel de Rosas le va a pedir a Oribe que primero participe, conduzca él mismo las operaciones contra el ejército de Lavalle, que los franceses desembarcaron en la provincia de Buenos Aires y que terminó huyendo hacia el norte, y luego de acabar esas operaciones regrese a Santa Fe para reagrupar las fuerzas y atacar a la banda oriental. La batalla de Arroyo Grande se da en la actual provincia de Entre Ríos. Otro concepto que me gustaría compartir, quienes ya son habituales aquí o que ya tienen más de un curso lo conocen, es debemos darle a la historia uruguaya un carácter casi de historia nacional, es decir, no incluir los hechos de la historia uruguaya en nuestra historia nacional como de otros acontecimientos de la historia americana, es negarnos nuestra propia historia nacional. Sobre la historia y el sentido de la historia, me gustaría ahora hacer un paréntesis, y discúlpenme la disquisición. En la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, que hizo un encuentro virtual con motivo de la presentación de un libro sobre la vida de Martín Miguel de Güemes, un descendiente de Güemes, que es conocido, Martín Güemes, es un tipo interesado en la historia, en la reivindicación de su ancestro como un líder de la emancipación americana y el rol del federalismo en aquellos años en la historia argentina. Martín Güemes dijo una frase que a mí la verdad es que me causó bastante impacto, porque entre los habitués de la historia siempre hay una discusión respecto de ¿para qué sirve la historia? El otro día comentaba que recordaba un docente que decía, marxista él, la historia es un entrenamiento para la revolución, ¿no? Nos sirve para entrenarnos para la revolución. Siempre recuerdo con cariño una definición que a mí, aunque la he escuchado criticada severamente en ámbitos académicos, a mí me representa más, que es esa de la historia maestra del presente, ¿no? O sea, la historia como escuela, la historia como un espacio para ir a buscar enseñanzas. Pero Martín Güemes dijo el otro día una definición que me parece superadora, mucho más interesante. Dijo, la historia es para comprender posibilidades de futuro. Bueno, retomando con la biografía de Bartolomé Mitre, digamos que Bartolomé Mitre luego tuvo un derrotero por Bolivia, donde participó del gobierno de Balivián, luego fue exiliado a Perú y acabó recalando en Chile, y ahí, bueno, entra en relación con Sarmiento, y él es más joven, ¿no? En 1820 es un poco más joven de la llamada generación del 37, que en general nacieron alrededor del año 1810, Alberti, Sarmiento, todos estos. Y a partir de ahí entra en relación con Sarmiento, una relación que va a ser muy fructuosa desde el punto de vista afectivo, porque políticamente para la nación fue un desastre. Decía, permaneció en Chile de 1848 al 51. Es notable que ahí en el 51 va para Buenos Aires, y uno podría sospechar que va para Buenos Aires con motivo de los acontecimientos del pronunciamiento de Urquiza, etc. Pero en realidad va para Buenos Aires exiliado en Chile por haber participado de un golpe contra el presidente Montt. Bueno, vuelve a Buenos Aires en 1851, ya es una figura política, desde la prensa de Chile se ha convertido en una figura política importante, y en poco tiempo, acá digo, fue un campeón del separatismo y uno de los líderes del alzamiento porteño del 11 de septiembre del 52. Para poner esto en sintonía con todos, ¿no? El 3 de febrero de 1852, en la batalla de Caseros, Urquiza, el ejército grande, con la alianza de los uruguayos y de los brasileños y de los unitarios, etc., vence a Rosas, Rosas se exilia, y en ese momento el ejército que conduce a Urquiza toma la ciudad de Buenos Aires.
y organiza el gobierno de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, organiza, bueno, va a venir el Congreso Constituyente de Paraná, se va a dictar una constitución y se va a organizar la Confederación Argentina, que existía desde 1830 más o menos, se va a organizar en la forma constitucional. Pero el 11 de septiembre de 1852, como dijo el que hemos recordado, historiador Abelardo Ramos, el mes elegido por la oligarquía para sus actos siniestros o para sus fechas fatuas, el 11 de septiembre de 1852 va a haber un golpe de Estado en la provincia de Buenos Aires que va a producir la separación de Buenos Aires respecto del resto de la Confederación. Solo hacer una mención al público porteño, el barrio porteño de Once conmemora esta fecha. Así que en el corazón de la ciudad de Buenos Aires tenemos ahí conmemorada el día en que nos separamos de la República Argentina. Bueno, finalmente como militar encabezó una campaña contra las tolderías, contra los pueblos indígenas. No viene al caso de nuestro encuentro de hoy, pero es notable y característico que la relación con los pueblos indígenas del sur de la provincia de Buenos Aires empeoró y se dificultó cada vez que los unitarios o sus descendientes estuvieron en el poder. Pasó con Rivadavia, pasó con Bartolomé Mitre. Ahora, generalmente algunos historiadores que gustan decir que, bueno, Mitre era un historiador político y que está felizmente superado, pero que sin embargo tampoco quieren golpear demasiado sobre el pedestal que sostiene al héroe, nos recuerdan habitualmente que también Rosas peleó contra los indígenas y que, en fin, el problema del sur fue de todos los gobiernos federales o unitarios. Es relativamente falso. Es decir, sí, Rosas peleó contra algunos grupos indígenas, lo hizo en alianza con otros y tuvo unos combates muy violentos también. Pero todo esto ocurrió en el marco de un proyecto posible de frontera sur. El periodo preindependentista también se caracteriza por una alianza en la frontera sur entre el pueblo del Plata y los indígenas pampas, ranqueles que bordeaban esa misma frontera. Mencionaba los otros días que después de 1806, después de la llamada primera invasión inglesa, la primera ocupación de Buenos Aires, se presentaron unos jefes pampas al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires a poner a disposición de la Ciudad de Buenos Aires 3.000 soldados, 3.000 hombres en armas. Tanto en la época hispánica como en tiempos federales hubo conflictos de ambos lados de la frontera, enmarcados en la difícil vida que significaba esa misma frontera. Por ejemplo, en 1825 los pampas liquidan un fuerte argentino en la península de San José, la actual llamada Península Valdés, y en realidad es un hecho vinculado con un compromiso no cumplido, deudas. Hay que entender que las poblaciones criollas ubicadas ahí en el sur vivían en relativo aislamiento y por lo tanto su relación cotidiana con los pueblos indígenas en realidad señalaba el ritmo de las relaciones amistosas o no, más que la política estadual. Pero sí, los gobiernos unitarios emprendieron campañas, emprendieron una política de frontera cerrada, emprendieron una política militar activa contra los pueblos del otro lado de la frontera. Y esto se prolonga hasta, por supuesto, la participación de Bartolomé Mitre en este intento de liquidar las tolderías de Catriel, bueno, que acaba en un ruinoso fracaso. En la crisis porteña, tras la derrota de Cepeda II en 1859, cuando Bartolomé Mitre avanza hacia Santa Fe, Bartolomé Mitre en este momento es ministro de Guerra de la provincia de Buenos Aires, avanza con sus tropas contra Santa Fe para combatir contra la Federación y es vencido en Cepeda nuevamente, ahí cerca de la frontera entre Santa Fe y Buenos Aires, al borde, y
Decía ahí, dice, en la crisis porteña tras la derrota de Cepeda, que le dio justa fama por sus retiradas, a las que sus defensores le atribuían dotes tácticas o humanitarias, logró conducir la resistencia de la ciudad monopolio y al año siguiente fue elegido gobernador de la provincia. ¿Qué pasó en 1859 en la batalla de Cepeda? Bueno, el jefe del ejército, Bartolomé Mitre, además artillero, huyó del campo de batalla dejando toda la artillería a disposición del enemigo. Huyó corriendo con los infantes de primera línea hasta la ciudad de San Nicolás. Pero los panejeristas de Bartolomé Mitre convirtieron esta acción en una retirada estratégica que había salvado vidas. Y hablaban de salvar vidas porque material bélico no salvó ninguno. Resalto este dato porque va a ser una constante en la carrera militar de Mitre. Ya le había pasado en el 55 cuando intentó su aventura contra la toldería de Catriel, y es lo mismo que le pasa a Mitre en 1842 en la batalla de Arroyo Grande, donde emprende su primera reconocida retirada. Bueno, para terminar, digamos que la chispa de la sedición, siempre presente en Bartolomé Mitre, volvió a encenderse en 1861, esta vez en la provincia de San Juan, con los hechos ocurridos en San Juan, que ahora vamos a ver, y que Mitre supo capitalizar convenientemente. A partir de ese momento, su figura se nacionaliza. Para cerrar con este periodo introductorio, que es el de la separación de la Confederación de Buenos Aires, de la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires, el periodo en el cual Mitre se convierte en una figura pública nacional, traigo esta cita de Lucio Vicente López, los López siempre tan literatos, ¿no? Gente de letras. Recordemos Vicente López y Planes, autor de la letra de la Marcha Patriótica, actual himno nacional argentino. Luego su hijo Vicente Fidel López, historiador, que disputó con Mitre la gloria de ser el más importante historiador unitario y porteñocéntrico de la tradición historiográfica argentina. Y Lucio Vicente López, hijo de Vicente Fidel, hijo del historiador, o sea, nieto del autor del himno, escribió esa bellísima obra, La Gran Aldea, donde cuenta ese Buenos Aires de 1840-50, en la que él era un niño. Ahí dice Lucio Vicente López en La Gran Aldea: yo no pensaba sino en soldados y batallas. Tenía cierta disposición genial al dibujo y pasaba las noches dibujando el ejército y la escuela de Buenos Aires en marcha contra Urquiza. Y entre las filas de soldados sobre un caballo, trazado con el más respetuoso cuidado, diseñaba la figura de mi general, ídolo de mis sueños infantiles, especie de Cid, fraguado por mi fantasía de niño, caricaturizado involuntariamente por mi lápiz torpe y destinado por la providencia a aplastar a Urquiza, a quien yo lo representaba vestido de indio, con plumas en la cabeza, con flechas y un gran arcón en la cintura, rodeado por una tribu salvaje que constituía su ejército. Y de este hermoso fresco que nos presenta Lucio López, quiero destacar, por un lado, bueno, la contradicción entre la imagen heroica que despertaba Bartolomé Mitre en la ciudad de Buenos Aires y su accionar real como jefe de las fuerzas militares, y por otro lado, todo lo que dice de Urquiza, porque es tan interesante, ¿no? ¿Cómo podía haber un niño porteño, hijo de la élite ilustrada de Buenos Aires, a Justo José de Urquiza, querramos o no, primer presidente de la Confederación, primer presidente constitucional de la Confederación Argentina, y supuestamente un civilizador en nuestra narrativa contemporánea? Y bueno, y lo ve como un indio, ¿no? Porque son los otros. Desde Buenos Aires todo eran indios, todo eran los otros. Con plumas en la cabeza, con flechas y un gran arcón, una caja.
¿no? Siempre, ¿qué tendrá en la caja? Dinero, el oro, estos indios ladrones, ¿no? Entonces, vemos reunido en esta pintura algunos conceptos que ya desde hacía muchas décadas y todavía hasta la actualidad y quién sabe hasta cuándo, se repiten en la contienda política nacional. Bueno, no hay mensajes. Entonces, quería arrancar de esta manera, dejando establecido todos estos parámetros antes de que nos metiéramos de lleno en la presidencia de Bartolomé Mitre y en lo que llamó la dictadura de Mitre. Podemos hacer primero una breve interrupción, un recreo de 5 minutos, como hacemos habitualmente, y nos volvemos a encontrar. Nos presentamos todos y arrancamos la segunda parte. Vamos a empezar a presentarnos. Algunos nos conocemos, otros no. Habitualmente yo diría ahora el que quiera empezar que empiece, vamos a dedicarle, hagámoslo corto, pero hoy voy a decir, Juan Pablo Melto, me gustaría que empieces vos porque te quiero preguntar, porque me olvidé y me quiero morir de que me olvidé, no me gusta, ¿de dónde sos? ¿De qué lugar de este hermoso país sos? Y bueno, con el motivo de eso, contanos también quién y a partir de ahí nos vamos presentando todos. Bueno, yo soy Juan Pablo Melto de San Luis, de la provincia de San Luis, de la ciudad de Juana Colday, que está muy cercanita, está pegada a la capital. Mi esposa María del Carmen Abdala, que también está haciendo el curso conmigo, los dos somos docentes jubilados. Lo que me interesa del curso es fundamentalmente para poder entender el presente, porque me encantó esa definición de poder definir el presente y entenderlo. Tan actual, porque mucha gente no quiere hablar del pasado. Justamente hoy recibí un mensaje que me decía por qué tenía que estar preocupándome de divulgar el tema del 16 de junio del bombardeo de Plaza de Mayo. Y dice que nos preocupemos más del presente y menos del pasado. Entonces me parece que el curso que estás haciendo vos y otra gente nos ilumina y nos hace ver la importancia de ubicarnos en el pasado para poder entender el presente. Gracias, Juan Pablo, gracias, Juan Pablo. Ubicarnos en el pasado para entender el presente. ¿Quién quiere seguir? Ahora sí. Vamos, Juan Cruz. Sigo pues. Mi nombre es Juan Cruz Cabral, como ahí dice, comparto apellido con Mariano y otras cosas, somos hermanos. También creo que vale la pena decirlo, que la historia la veo como un modo de comprender el presente y como una forma de autoconocimiento, que en definitiva creo que así como el pasado individual nos explica, el pasado colectivo también nos explica. Y siguiendo la frase que citó Mariano más adelante, yo además soy militante político, por lo tanto la historia también es para mí una clave para construir un futuro. La búsqueda de ciertas claves que permitan construir un futuro posible entre los anhelados, digamos, así. Y a su vez que esté debidamente relacionado con el acervo de nuestro propio pueblo, digamos, con la historia de sus luchas. Gracias, Juan. Te escuchamos, Patricia. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Patricia, estoy preparando la clase para mañana. Soy profesora en Ciencias Políticas y profesora, no licenciada. Y bueno, hace poco que trabajo, hace 4 años, y bueno, todo lo que me sirva para fortalecerme, adelante. Estoy haciendo una diplomatura en pedagogía, también abrí esa puerta que no puedo cerrar ahora. Me gusta muchísimo y bueno, hago de todo y bueno, doy un montón de materias, doy ética, doy economía, doy derecho, un sinfín de cosas y doy historia también. Así que bueno,
entre mis niños acá trato lo posible de poder cumplir con todo y bueno, se complica, pero ahí vamos. Soy de Paraná, Entre Ríos. Gracias, Patricia. Bueno, Completo. Bueno, Malvina era la otra paranaense, ¿no? Que tuvo que salir. Y bueno, gracias Malvina por estar. es profe de historia, es compañera mía en 2 escuelas. Yo trabajo en 4, creo que ella trabaja también en 4. Y bueno, ahí vamos. También no hace mucho que se recibió y ahí vamos siempre. Tras los concursos, ahí andamos siempre apoyándonos y bueno, como es el docente de escuela media. Gracias, Patricia, gracias de corazón. Y quiero también agradecerle a muchos de ustedes que son docentes, a los docentes que nos escuchan, que nos siguen, que se interesan por esto, porque para mí es importante que valoren este espacio o que les sirva, les sea útil para su desempeño, para su formación. Para mí es realmente muy importante. Así que muchas gracias. Andrea, veo que te desmuteaste, así que... Sí, porque yo digo, bueno, cuando dejaba me metía, bueno, yo soy Andrea, vivo en Berazategui, con Urbano Bonaerense, cerca. También soy docente, soy profesora de historia, estoy ya preparando mi camino a la jubilación en un par de años. Básicamente trabajo en formación docente, en la formación de maestros de primaria. Así que bueno, para mí también esto es un recreo, porque yo también tengo un cargo administrativo, y entonces lo administrativo a veces te desborda de lo importante, digamos. Entonces también para mí esto es un recreo, ¿no? Y es un poco recuperar, yo soy profesora de historia, entonces es también un poco recuperar muchas cosas que, como decía recién Patricia, ¿no? Uno a veces la especialización la pierde, ¿no? A medida que va transitando, uno va viendo qué te toca, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto es un recreo y es una pausa en el medio de tanta locura con el trabajo así de manera virtual. Así que la verdad que contenta. Qué lindo, Andrea, muchísimas gracias. Me pasan dos Adelante, cosas. adelante. Una, que soy psicoanalista. Claro, soy psicoanalista y después me di cuenta que siempre se trata de la historia. Y se trata de entender la historia para entender el presente. No es el regodeo de la historia para quedarse en el pasado, sino para entender el presente. Y bueno, es eso lo que a mí me pasa. Me interesa la historia en función de entender el presente. Y tenía especialmente interés de conocer la historia argentina porque la verdad es que cuando fui entendiendo un poco de política actual, me di cuenta de que me habían enseñado cualquier cosa menos la historia argentina, sino lo que ellos me querían hacer saber. Entonces me dieron ganas de conocer. El otro día dije sin querer que yo cuando empecé la facultad, empecé en la época del proceso la facultad. Entonces estudié Freud particular en grupos de estudio porque decía, no se puede estudiar psicología sin saber quién fue Freud. Y la verdad que Freud era un ausente en la época del proceso, porque era subversivo, obviamente. Y me encontré diciendo que tampoco se puede conocer la historia argentina sin conocer a Perón. Así que me di cuenta que estaba equiparando a Perón con Freud en la historia argentina. Me resultó muy, muy alentador, porque la verdad es que yo me puse a estudiar Perón para conocer la historia argentina. Yo te interrumpo acá. Con esta genialidad que acaba de regalarnos, de entregarnos, Nora, digo, podemos empezar a laburar. Así que me disculpen los demás, vamos a empezar a trabajar con esto. Así que, porque Freud es el gran padre, yo siempre digo, inventó el inconsciente. No, lo descubrió, pero bueno. Juan Cruz
Juan Cruz Cabral, ya que estás ahí, voy a contar una anécdota. ¿No la querés contar vos? Pero cortita, así, rápido, dale, contala vos que te va a salir más corta que a mí. ¿Vos te refieres a la anécdota universitaria? A la anécdota que vincula a Perón con Freud. Sí. Justo se la acabo de mandar a María por mensaje privado. Digo, comentale a Mariano que después se va a reír. No, este era un compañero muy de escasa formación, medio barra brava inclusive. Medio con un solo ojo. Sí, sí. Que en una reunión o un encuentro casual, le dijo a otro que lo vio con anteojitos, le dijo, qué pinta de intelectual que tenés vos, ¿eh? Y entonces, sí, tenés mucha pinta de intelectual. Yo también fui a la facu, ¿eh? Yo también fui a la facu, ¿eh? Ah, sí, que estudiaste psicología. Perón superior a Freud. Perón superior a Freud. Así que es un chiste que circula mucho entre ciertos amigos y compañeros de muchos años. Decían que si ese muchacho alguna vez había pisado una universidad no habría sido para estudiar. Bueno, pero era una historia así de barrio, ¿no? Una historia de barrio. Otro compañero decía, uy, qué familia nos dejó Perón, decía otro compañero. Tal cual. Qué grande, muy bueno, muy bueno. Bueno, así que Nora, agarrate, mirá dónde pusiste el dedo, mirá en qué llaga pusiste el dedo. Historia y pensamiento nacional latinoamericano. Si no amamos a nuestro pueblo, jamás lo comprenderemos. Bueno, con todas sus contradicciones, sus hermosuras y sus horripilanteses, somos lo que somos. Bueno, quedan 40 minutos. Una consulta. Sí, Lucho. ¿Cómo logró instalarse tanto Mitre con los fracasos militares, todo, digamos? ¿Tenía capacidad, cintura política? Sí. Buen manejo de redes. A ver, Juan Cruz, ¿por qué decís eso? Creo que Mitre fue un gran publicista. O sea, un tipo que supo escribir su tiempo y darle un sentido, dotarlo de sentido. Y conducirlo desde ahí, desde lo ideológico. Muy bueno, che, gracias, sintético. Muy bueno, muy bueno. Conducirlo desde lo ideológico, de aquello que sostiene una sociedad. En esta línea, o sea, en el centro vemos la línea del tiempo histórico, ¿no? Y los años, arriba, abajo, alternativamente, que nos van marcando la evolución del tiempo. La flecha de arriba son acontecimientos que están señalados en ese tiempo histórico. Los que están con una estrella negra son los acontecimientos centrales, los acontecimientos que podríamos decir que transforman algo en la conformación jurídica del Estado Nacional. Los acontecimientos señalados en rojo son acontecimientos de una enorme trascendencia, revolucionarios tal vez, la gran mayoría de ellos, pero dentro de un mismo orden establecido. Bien, esta es la lógica acá planteada. 1810, obviamente, un cambio de orden jurídico no vale ni la pena detenerse. Enseguida vamos a tener el directorio. Del directorio cambia el régimen jurídico, pasamos a la federación, la confederación. La confederación. La confederación sin constitución. Se supone que la ley formativa de esta confederación es el Pacto Federal de 1830, pero para mí, a quienes les interesa el derecho, las leyes, tomando Hans Kelsen, la teoría positiva del derecho y la idea de que tiene que haber una norma organizadora central, para mí la norma organizadora central de este periodo, más que el Pacto Federal,
es la ley de aduanas que dicta Rosas recién en 1835. ¿Por qué? Porque la ley de aduanas funciona como pacto, en tanto mientras haya ley de aduanas hay paz en la Confederación. Y cada conflicto, el punto central que termina resolviendo incluso el conflicto de las fuerzas internas en cada una de esas provincias, es si se va a poder sostener o no una relación con Buenos Aires en la cual Buenos Aires, de alguna manera, sostenga la ley de aduanas. Tiene tanta centralidad para el resto de las provincias que juega como un factor decisivo a la hora de posicionarse en el conflicto político. Por ejemplo, líderes que tal vez hubiesen operado de una manera determinada, operan de otra en favor de que se sostenga la vigencia de la ley de aduana. Y no profundizo para no meterme en lío con todos ustedes. De 1852 al 62 cambia el régimen, porque es la federación constitucionalizada. Pero en 1862 vuelve a cambiar, aunque no cambie normativamente, vuelve a cambiar, porque, bueno, de hecho sí cambia normativamente, ¿no? Disculpen, ¿no? Las reformas del Pacto de San Nicolás, la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Constitución trajo reformas importantes, que ahora vamos a ver algunas opiniones de Juan Bautista Alberdi al respecto. Pero bueno, el punto es que hay un cambio de orden nuevamente que lo que hace es colocar al resto de las provincias a disposición de una política central nuevamente dirigida desde Buenos Aires, como había querido en los comienzos de la vida independiente el directorio, o por lo menos la mayoría de los directores. Acá hay un cambio que inaugura la Argentina como tal. Porque hasta acá tenemos un proyecto en danza, la Confederación, la Guerra de la Independencia, todo es un proyecto posible, todo puede ir para un lado o para el otro, todo está en ciernes, sobre todo porque todo no está definido hacia dónde va Uruguay, lo que hoy es Uruguay, hacia dónde va incluso Paraguay, todo eso no está terminantemente definido en 1830, por ejemplo, o 1840. Más allá de que haya independencia uruguaya, tratado inglés y demás, no está definido porque en el terreno político no se define. En el terreno político práctico, concreto, en el escenario de la guerra civil, no se define. Digo, acá en 1862 sí hay un quiebre nuevamente, y a partir de ahí podemos hablar de la República Oligárquica. 1845, el proyecto nacional, que logra alterar el régimen jurídico en la Constitución del 49, pero jurídicamente, en la composición del Estado, es un aspecto de la política, un aspecto de la historia, no es todo. Pero en el 55 ese orden jurídico es derogado y es reemplazado por otro que no tiene que ver con nuestro tema, no lo quiero profundizar, pero básicamente es un statu quo. No es un orden jurídico realmente normativizado, sino que es un statu quo, es una convivencia entre la Corte Suprema, los poderes fácticos. Es un poco complicado, para eso está Historia Argentina 3. Bienvenidos. Tomando el periodo del proyecto oligárquico, sí reconocemos acá algunos virajes importantes. En 1880 la Federalización de Buenos Aires impone un viraje a ese proyecto. No lo altera en su profundidad, no lo hace desaparecer, no deja de ser el proyecto oligárquico de exportación de materias primas, consumo de productos manufacturados y sus contradicciones internas. No deja de ser eso, pero sí ahora es auténticamente nacional. Eso lo veremos en el segundo encuentro, el jueves que viene. Luego, la asunción de Hipólito Yrigoyen, la llegada de Hipólito Yrigoyen al poder, el periodo entre Roque Sáenz Peña y Hipólito Yrigoyen, implica un nuevo quiebre dentro de un orden ya dado.
Y por último, el golpe de 1930, como el gobierno radical no implica un cambio de régimen económico y social, entonces se inscribe dentro del mismo proyecto, del mismo proceso, e incluso dentro del mismo orden normativo, pero el golpe de 1930 aparece como un nuevo hecho trascendente. Dentro de ese mismo orden normativo, y alguno se preguntará, pero ¿cómo? Si es un golpe, ¿cómo puede estar dentro del orden normativo de la Constitución? Vayan a preguntarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, siguiendo. Nosotros nos importa ahora entrar en cómo fue el gobierno de Mitre, es decir, qué pasó ahí. Todo lo que va pasando en el periodo de provincia de Buenos Aires separada de la Confederación, ¿no? Por un lado, tenemos los emigrados rosistas, así como había habido en el gobierno de Rosas los emigrados unitarios, la llegada, el golpe del 11 de septiembre de 1852 en la provincia de Buenos Aires provoca desencadena una emigración de rosistas a la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y la banda oriental Uruguay. Bueno, hay en este periodo que estoy señalando acá, 1854-56, un intento de los federales bonaerenses de reincorporar la provincia de Buenos Aires a la Confederación. Este es el periodo 52-56 o 55, en que la provincia está separada de hecho, pero todavía no de derecho, no legalmente. Está separada de hecho de la Confederación. En la práctica está separada de la Confederación. Ahora, enseguida después, va a hacerlo oficial y todo esto tiene una importancia en lo que vamos a contar. Bueno, estos acontecimientos del intento federal, del Partido Federal Bonaerense, no diría retomar el poder, porque no estaba en las perspectivas ni en las posibilidades del Partido Federal Bonaerense, pero sí desplazar al ala más radicalizada del porteñismo, del unitarismo porteñista. Entonces, todo eso fracasa, lamentablemente fracasa, y acaba, ahí pongo en la cita, el último acontecimiento que estoy mencionando, en el combate y la masacre de Villa Mayor. Seguramente la mayoría de nosotros no conocemos, no hemos oído hablar de la matanza de Villa Mayor, 31 de enero de 1856. Pero en su momento fue un hecho que radicalizó mucho al Partido Federal, porque fue una matanza de jefes federales absolutamente innecesaria. La posición de la provincia de Buenos Aires frente al resto de las provincias, es decir, frente al resto de la Confederación. Por un lado se rompen las relaciones con la Confederación, ahí en el año 54, y acá señalado brevemente, poder económico del puerto de Buenos Aires, porque la República del Río de la Plata y el juicio contra Rosas, porque vamos a asistir acá a un periodo en el cual Buenos Aires va fortaleciendo su secesión, su separación respecto del resto de la Confederación, y eso lo va a lograr, por un lado, desde su poder material, con el poder económico del puerto de Buenos Aires. La Confederación va a intentar de diversas maneras superar el problema que significaba para la Confederación que la mayoría del comercio exterior cargue y descargue por el puerto de Buenos Aires. Se va a crear el puerto de Rosario y la idea de ya impuesta la libre navegación de los ríos, ¿no? Caído Rosas, impuesta la libre navegación de los ríos, se va digamos así, a promocionar el puerto de Rosario, pero la verdad es que por un lado no contaba con la infraestructura portuaria que contaba Buenos Aires. A los que son avesados en historia saben que la infraestructura del puerto de Buenos Aires en 1860 era paupérrima, pero así y todo ofrecía una logística de carga y descarga que no tenía Rosario. Eso influyó mucho
Y por otro lado, por supuesto, la navegabilidad del río Paraná, que es mucha, pero que requiere de navegantes prácticos, tiene condiciones muy específicas de navegación, y a los buques de ultramar, es decir, a los buques que hacen el viaje transatlántico, les conviene descargar en los puertos más cercanos al mar. Bueno, eso en el siglo XIX, ¿no? Hoy en día, con la hidrovía, esto ha cambiado. De ahí la importancia estratégica de ese canal de comunicación. Por otro lado, es el momento en el que empieza a hablarse de la República del Río de la Plata, la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires se separe de la Confederación, dicte su constitución. Es un momento de, podríamos decir así, un sentimiento localista porteño llevado a su máxima expresión. Y es el momento del juicio contra Rosas. Lo rescato acá porque es interesante, ¿no? Que los constitucionalistas, los institucionalistas, los legalistas, luego de haber expropiado a Juan Manuel de Rosas, al cual le quitaron todas sus propiedades, además de eso, le hacen un juicio en ausencia con un defensor oficial, es una pantomima política, se hace incluso un acto de desagravio a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un momento institucionalmente olvidable. Bueno, hay un breve periodo entre 1858 y 62 en que las contradicciones empiezan a agudizarse. Y como señalamos muchas veces desde este espacio, el relato principal de la historia argentina tiene un problema central, un problema principal, más allá de su orientación política, que es su orientación geográfica, es porteñocéntrica. Todos nuestros héroes son porteños, lo mencionaba, hoy es el bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. La verdad es que lo único que podría, o lo principal para mí que hay que decir sobre Martín Miguel de Güemes, es que celebramos la incorporación del primer no porteño en el panteón patrio nacional. Esto es, sin ninguna duda, una característica notable. El único no porteño destacable del panteón patrio es San Martín, que nació en Corrientes, pero todos sabemos que se crió en España, así que bueno, viene de otra historia. Pero de los de acá, el primer no porteño es Martín Miguel de Güemes. Ojalá pronto incorporemos a José Gervasio Artigas, que es tan uruguayo como argentino, y por supuesto empecemos a conocer a los héroes o villanos o personas que construyeron la historia nacional en cada una de nuestras localidades. Este episodio que rescatamos hoy, que es el ascenso de Bartolomé Mitre al poder, se vincula con hechos ocurridos en la provincia de San Juan. Acá brevemente señalo 1858, la matanza de Quinteros. Es un hecho que ocurre en Uruguay, en la guerra civil que se sigue desarrollando en Uruguay, en las mismas condiciones de la provincia de Buenos Aires. Imagínense que luego del intento de los federales bonaerenses de desplazar a Alsina, en realidad era en ese momento el gobernador del poder, muchos de ellos se exiliaron al Uruguay y colaboraron con el Partido Blanco en el intento de sacar a Fructuoso Rivera del poder. Ahí ocurre la matanza de Quinteros, que es una ejecución de oficiales colorados, o sea, unitarios, por parte de las fuerzas blancas y confederales. Entonces, para los federales es una especie de venganza de la matanza, y para los unitarios lo van a contar como sangre en las venas o como cuenta pendiente con la cual van a justificar luego en San Juan el asesinato del ex gobernador federal de San Juan, Nazario Benavides. Nazario Benavides, gobernador de San Juan federal, había sido depuesto por un golpe de Estado, pero esa situación se había normalizado. Él intenta un movimiento político y es puesto preso. Está en la cárcel preso en San Juan, lleva unas semanas preso en San Juan. El gobierno de la Confederación Argentina, el gobierno de
Justo José de Urquiza le reclama al gobierno vigente en San Juan que no es legal, que se ha constituido de una manera no legal y que debe convocar elecciones, etcétera, reponer la legalidad anterior y convocar elecciones, y manda una primera intervención a la provincia de San Juan. La intervención no es como ahora, ¿no? Que uno manda a los interventores en avión, llegan y se hacen cargo de la intervención. Había que llegar hasta San Juan, las noticias llegaban antes que las personas, entonces mucho antes, no 24 horas antes, sino varios días antes. Entonces llegar con una intervención a una provincia es un acontecimiento político y militar. Entonces, quienes van a hacerse cargo de la intervención en San Juan van a ir paulatinamente viendo en qué medida pueden entrar en la provincia y están garantizadas su seguridad. Sabiendo que les viene la intervención encima, las autoridades de facto de San Juan, teniendo a Benavides preso, lo asesinan en la cárcel. Lo asesinan en la cárcel, en la celda. El diario El Nacional de Buenos Aires, dirigido por Domingo Faustino Sarmiento, en ese momento celebra la muerte de Benavides y advierte desde la Buenos Aires secesionista: Urquiza, Nazario Benavides te espera. Pero dice más el diario El Nacional desde la pluma de Sarmiento, allí por octubre de 1858, respecto de la muerte de Nazario Benavides. Dice: al fin una provincia argentina se ha animado a matar a su tirano. Es decir, convoca a los círculos liberales provinciales a pasar a la acción y darle muerte a los jefes provinciales. Luego, efectivamente, llega la intervención a San Juan en noviembre del 58. Estos acontecimientos en San Juan y la defensa del Partido Liberal sanjuanino, junto con el reclamo de la Confederación respecto del accionar de la provincia de Buenos Aires, va a llevar a la batalla conocida como Batalla de Cepeda II, es decir, la segunda, la de 1859, en el cual las fuerzas porteñas van a sufrir una fuerte derrota. La consecuencia directa de la batalla de Cepeda va a ser el Pacto de San José de Flores, en el que se establece, en San José de Flores es el barrio porteño de Flores, o sea, se firmó el pacto entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales a los bordes de la ciudad capital de Buenos Aires. Y ese pacto establece las condiciones, la forma en que la provincia de Buenos Aires se incorporará a la Confederación. En esos días Mitre dice: este pueblo tiene un nombre y ese nombre es el Estado de Buenos Aires. Esto tiene relación con cuál iba a ser la manera en que Buenos Aires se incorporaba a la Confederación, pero en esa discusión que se estaba dando en la provincia de Buenos Aires en ese momento, hay dos claras facciones. Una que plantea: Buenos Aires es victoriosa, victoriosa en lo económico, seamos generosos, unámonos a la Confederación, y otra que plantea: nosotros somos Buenos Aires, nuestra patria es Buenos Aires. Y acá quiero traer la idea de que el famoso centralismo porteño es en este momento histórico que cristaliza como una opción política real, concreta, con posibilidades de éxito. Porque Rivadavia o el primer triunvirato eran precarias en tanto representaban una idea que no había hecho raíz en el pueblo de Buenos Aires. Y esto lo digo precisamente para ponerme en discusión con mucho de la historiografía contemporánea que se señala que el localismo porteño es secular, es de siempre. De ninguna manera la reconquista de Buenos Aires, la defensa de Buenos Aires y la Revolución de Mayo son hechos americanos, no porteños, pero es realmente acá, en este momento, en que cristaliza una identidad porteña con posibilidades eficientes, efectivas. Bien,
1860, tenemos el 5 de marzo del 60, asume la presidencia Derqui, porque mientras se negocia el Pacto de San José de Flores, ya la Confederación se prepara para elegir a su segundo presidente. Está venciendo el mandato de Urquiza. Y en ese momento también, en mayo de 1860, asume Mitre como gobernador de la provincia de Buenos Aires y va a nombrar a Sarmiento como su ministro. Estos son los personajes que negocian con la Confederación la reforma constitucional que se va a producir en octubre del 60, pero van a ocurrir algunos hechos después de esa negociación que van a cambiar todo el escenario político una vez más. Primero, va a venir el asesinato de Virasoro. Virasoro, nuevamente, San Juan. Gobernador de San Juan, habían pasado 2 años de los hechos que iniciaron toda esta etapa y la provincia se había normalizado, había nombrado un nuevo gobernador. Pero Virasoro, federal, muy vinculado con los grupos federalistas del interior, tenía enemigos poderosos en San Juan, que siempre fue una provincia donde el Partido Liberal, el Partido Unitario, que en este momento histórico se llama Partido Liberal, era fuerte. El Partido Liberal en San Juan siempre fue un partido de cierto peso, igual que en Santiago del Estero y en Corrientes. Bueno, entonces el gobernador Virasoro en ese momento es asesinado, pero es asesinado en un hecho cruento, en un hecho dramático, por una partida que ingresa a su domicilio y lo mata con su familia, sus amigos, está con gente, mata a los chicos, bueno, es un desastre. Entonces esto nuevamente genera un revuelo nacional y los hechos en San Juan vuelven a ser el centro de la política del país. Entonces es en ese momento que se va a ordenar una nueva intervención en San Juan, ahora ordenada por Santiago Derqui, nuevo presidente de la Argentina, y va a mandar al gobernador de San Luis, Juan Sá, a hacer la intervención en San Juan. Y esta decisión la toma Derqui en un momento muy particular, que es en un momento en que Bartolomé Mitre está reunido con él y con Justo José de Urquiza en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Señalo eso porque eso va a obligar a Derqui a decidir la intervención, pero decidirla de un modo negociado. Manda a Juan Sá, un decidido federal, como interventor, pero manda como subalternos 2 jefes unitarios. En ese momento que se produce la entrevista entre Mitre, Urquiza y Derqui en Concepción del Uruguay, que termina en una reunión en el Palacio San José, famoso Palacio de Urquiza, es una anécdota que me interesa resaltar, que el jefe de la custodia de Urquiza, Ricardo López Jordán, se niega a acompañar a Bartolomé Mitre, o sea, a acompañar la custodia de Urquiza al Palacio, y ya en ese momento empieza a hablar de que Urquiza, ¿qué está haciendo? Empieza a cuestionar la conducta de Urquiza. Bueno, finalmente la intervención de San Juan, o sea, el conflicto en San Juan entre liberales y federales, sumado a la discusión de que Buenos Aires se niega a respetar lo que ha firmado en el acuerdo de San Nicolás, en el Pacto de San José de Flores, sobre sus condiciones para ingresar a la Confederación, y se quiere otorgar una representación mayor a la acordada. Todo eso va a producir nuevamente un encuentro militar que va a ser la batalla de Pavón. Batalla que por las armas, guiadas por el jefe de caballería, precisamente Ricardo López Jordán, va a darle el triunfo a las fuerzas de la Confederación, pero que de alguna manera misteriosa, Justo José de Urquiza entregó, negoció la batalla, se rindió teniendo el campo de batalla a su favor, siendo victorioso, se rinde, sin embargo, a la fuerza de Buenos Aires, y eso acaba con la retirada de las fuerzas federales, la caída del gobierno de Derqui y la asunción del gobierno de la dictadura de Bartolomé Mitre. Expresiones de Alberdi impresionantes respecto de cómo fue la unión entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina, denunciando que
endeuda a la Confederación, toda la deuda de la provincia de Buenos Aires pasa a la Confederación, el papel moneda de la provincia de Buenos Aires pasa a la Confederación, y la provincia de Buenos Aires sigue manteniendo su dominio sobre la aduana, que todos entienden es una aduana nacional y no provincial. Leo rápidamente acá la última cita. Todas las medidas reclamadas por Buenos Aires para la reforma de la Constitución, dice Alberdi, tienden a destruir la institución de un gobierno nacional, a desunir el país en vez de unirlo, a dar a Buenos Aires por la Constitución lo que había tomado por la Revolución de Septiembre de 1852, a dejar a Buenos Aires unida a la nación, pero sin quedar sujeta a la autoridad nacional. Ahí hay una buena definición de cómo se resuelve este conflicto histórico. Bueno, finalmente Bartolomé Mitre toma el poder nacional, es decir, tras la batalla de Pavón, la retirada de Urquiza, el gobierno de Derqui se ve desarmado, se renuncia y Bartolomé Mitre asume la presidencia de la nación, va a tener el apoyo de unos pocos gobernadores y de los que no tiene apoyo va a operar el Partido Liberal en las provincias para producir las deposiciones de gobierno necesarias para que las legislaturas provinciales brinden su apoyo a Bartolomé Mitre, primer presidente no electo del periodo constitucional confederal argentino. Siempre el centralismo porteño inaugurando novedades en la historia nacional. Acá traigo 3 imágenes, en realidad si hubiéramos tenido tiempo yo quería jugar con estas figuras. Me imagino que todos saben que la persona del medio es Vicente Ángel Chacho Peñalosa, y me imagino que la mayoría saben que la imagen de la izquierda es Felipe Varela. Y lo que yo quería es preguntarle a todos ustedes si se animaban a decir quién es la persona que está, perdón, a la derecha Felipe Varela, así como lo vemos, a la derecha Felipe Varela, quién es la persona que está a la izquierda. Así que sigo un poco, si alguno tiene ganas, prueben escribiendo respuestas y después charlamos de la persona que está a la izquierda. Bueno, el alzamiento del Chacho, leo. Ante el intento de las fuerzas que responden a Mitre de imponer su mando en las últimas provincias rebeldes, se desata una guerra contra las provincias del oeste, Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan, que encuentran en el Chacho Peñalosa un líder para la ocasión. En 1863, el Chacho emprende una segunda campaña contra las fuerzas porteñistas. Peñalosa reclama el apoyo de Urquiza sin saber que éste ya está vendido al oro porteño. No tenemos tiempo de hablar de la traición de Urquiza. La sublevación es exitosa en el comienzo y se hace fuerte en Córdoba, la sublevación de el Chacho Peñalosa. Acá vemos entre los llanos de La Rioja y las sierras de Córdoba y San Luis está el espacio central donde emerge el segundo y último alzamiento de Chacho Peñalosa. Las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y buena parte de Córdoba entran en la sublevación, la ciudad capital también. Bien, el punto acá celeste señala el campamento de las fuerzas nacionales porteñistas que van a emprender la represión contra el Chacho. Finalmente, vencido por las fuerzas nacionales, Peñalosa se retira a Los Llanos, esta región del sur de La Rioja, y hasta donde es perseguido y asesinado en el pueblo de Olta. Revolución de los Colorados. El alzamiento de las provincias en contra de la guerra de la Triple Alianza, porque en 1865, los hechos del Chacho son 1862 la primera sublevación y 63 la segunda. Son todas sublevaciones producidas por la acción, o sea, en respuesta a la acción del gobierno nacional de Mitre de deponer gobiernos federalistas en las provincias. Bueno, y además un nuevo imperio normativo, una desprotección de las provincias interiores respecto de la política económica que llevaba la aduana de Buenos Aires, porque hasta el momento en que la provincia de Buenos Aires se vuelve a unir con la Confederación, mal que mal, o sea, aunque sea con poco impacto porque la provincia de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires manejaba gran parte del comercio, de todos modos, la aduana de Rosario funcionaba como filtro o como equilibrador
y cumplía ese rol proteccionista que en tiempos de Rosas había cumplido la ley de aduanas. Bueno, la Revolución de los Colorados es el alzamiento de las provincias en contra de la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra el Paraguay, ¿no? La dictadura de Mitre va a terminar con la guerra contra el Paraguay. No tenemos tiempo de meternos ahí, es una pena, pero acá solamente voy a señalar que Juan Saá vuelve del exilio en Chile, había sido interventor en San Juan, luego de eso tuvo que exiliarse porque llega Mitre al poder y vuelve de su exilio en Chile en el 66 para incorporarse a este movimiento revolucionario. Felipe Varela se convierte en jefe de las operaciones y solicita la ayuda de Urquiza. Nuevamente se solicita la ayuda de quien era el jefe del Partido Federal, sin saber que el jefe del Partido Federal había pactado con Buenos Aires en un pacto secreto que también excede un poco los límites de nuestro tiempo. Los revolucionarios se proponen liquidar el gobierno de Mitre, detener la guerra contra el Paraguay y apoyar la recuperación de la legalidad en Uruguay, porque también ha habido un nuevo golpe de Estado en Uruguay. La proclama de Felipe Varela está dirigida a los pueblos americanos. Bien, foco inicial de la sublevación en la provincia de Mendoza, el área central de la revuelta de Varela, que es catamarqueño, pero el área central son estas 4 provincias, y Catamarca y Córdoba, las provincias que se incorporan más tarde. Una vez que termina la presidencia de Mitre, que termina en plena campaña contra el Paraguay, una masacre, un drama humanitario, tanto un drama humanitario que no solamente liquida a la población paraguaya, como todo el mundo sabe, un 50% de la población total y un 90% de la población masculina muere en esa guerra. Pero quería resaltar el hecho de que una vez que termina la presidencia de Mitre lo que hace una y otra vez es participar de sublevaciones contra el orden público. Digo esto para señalar la contradicción entre el ídolo republicano y su accionar histórico. El hecho que más me interesa es la revolución de 1874. Luego de la presidencia de Bartolomé Mitre hay elecciones y gana el candidato de Mitre, Domingo Faustino Sarmiento. Pero Sarmiento en ese momento va a virar su política porque va a intentar hacer alianzas con los poderes provinciales. Es decir, una vez que ocupa la presidencia de la nación, Sarmiento va a advertir que no se puede gobernar el país solo con la provincia de Buenos Aires. Y entonces va a intentar otra política alternativa. Con poco éxito o con relativo éxito, pero en definitiva sí tiene un acontecimiento exitoso, que es abrirle las puertas a lo que luego va a ser el Partido Autonomista Nacional, a esa fuerza provinciana que está viniendo, que son una mezcla inusitada entre los restos del Partido Federal y algunos líderes del liberalismo provinciano, todos reunidos en su repudio a la política de Bartolomé Mitre. Entonces así se producen las elecciones de 1874 que van a darle victorioso a Nicolás Avellaneda. Pero el candidato liberal porteño del 74, Bartolomé Mitre, va a desconocer esas elecciones y va a intentar un golpe de Estado. Eso termina en la acción militar de La Verde, una batalla ocurrida cercana a la localidad de 9 de julio en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué me interesa destacar acá? La acción de La Verde es la primera acción en la historia nacional en la cual el Ejército Nacional, porque en todo este periodo que estamos detallando se liquidan los ejércitos provinciales y se constituye un ejército nacional, y va a ser la primera vez en que el ejército nacional va a actuar en favor del sostenimiento de la Constitución Nacional, ya que en el periodo mitrista esa misma fuerza militar había actuado lamentablemente en favor de la imposición de la hegemonía porteña. Esta es una variación sustantiva y que abre la puerta a pensar que a partir de ese momento histórico hay un nuevo periodo o nuevos condimentos, nuevas condiciones en la sociedad política argentina. Tema que retomaremos en el encuentro que viene. Abrimos para preguntas, consultas, comentarios. Te pregunto, Mariano, de lo último que dijiste que no te escuché.
Respecto de cuál es la característica de la batalla de la Verde, que decías que inauguraba un proceso. No te escuché directamente lo que Bien, decías. gracias. Gracias porque por ahí se cortó el sonido. La batalla de la Verde es la batalla en la cual el Ejército Nacional vence a las fuerzas porteñistas, mitristas, ¿no? Entonces, es el primer hecho en la historia política argentina en el cual el Ejército Nacional cumple el rol de garante de la Constitución Nacional. Porque hasta ese momento, primero había habido confederación por un lado, provincia de Buenos Aires por el otro. Una vez unido, las fuerzas militares nacionales habían intervenido o en la represión de las provincias interiores, en contra de la Constitución, porque los alzamientos eran en defensa de la ley, de las normas taxativas de la Constitución, o había intervenido en la guerra contra el Paraguay. Entonces, este acontecimiento, las batallas, la lucha de 1874, la lucha contra la revolución liberal mitrista de 1874, es el primer acontecimiento donde el ejército argentino interviene en defensa de la Constitución. Y eso no es que yo lo rescato porque, mirá, encontré un Guinness de los récords, sino que tiene importancia, tiene impacto en la formación ideológica del Ejército Nacional. De hecho, el jefe de esa batalla, el coronel que dirige esa batalla y al cual le va a ser muy significativo el hecho en su vida, es precisamente quien luego va a ser el general Richeri, normalizador y organizador del Ejército Nacional. Primer organizador del Ejército Nacional, con concepción nacional. Y él va a contar que para él la batalla de la Verde fue muy importante en su formación como argentino. ¿Y Entonces, en la formación de los militares está destacada este hecho? no sé hoy en día, honestamente no conozco mucho hoy en día sobre la formación militar, más que los chimentos que tengo de algún que otro amigo que sí sabe. Yo conozco algo de la formación militar del siglo XX y del siglo XIX. La batalla de la Verde es una batalla conmemorada, no sé si estudiada y destacada de esta manera, pero sí es una batalla conmemorada en la tradición militar argentina. ¿Podríamos decir que la única batalla que ganó Mitre la ganó en el escritorio? Claro, ahí me quedó colgada la filmina, ¿no? Que se refería a la tribuna de doctrina. Mitre no fundó solamente el Diario de la Nación, sino que además Mitre fue un orador que conmovió a las masas y también fue un historiador que fundó la historiografía científica nacional. Esos dos papeles le dieron una impronta, pero, bueno, yo voy a pasar un texto de crítica. Pasa que en realidad me quedo un poco fuera de tema porque no pude terminar y no sé si no pasarlo más convenientemente por ahí en el comienzo del encuentro que viene. Porque vamos a leer un texto del cual me gustaría decir unas palabras de un autor venezolano que critica la obra de Mitre en 1915 y la critica como una obra que en realidad lo que tiende es a separar a la Argentina de un relato latinoamericano, de una historia latinoamericana. Y en ese sentido le dan el clavo también a la tradición historiográfica de Mitre. Última cosa que digo, que me interesaría señalar, que hoy en día hay una renovación historiográfica muy importante en la Argentina, muy importante, que ha aportado conocimiento, datos, información que no se puede desmerecer, pero eso no nos puede impedir señalar que esta renovación historiográfica, aún criticando el posicionamiento político de Bartolomé Mitre, o por lo menos haciendo explícito que Mitre hacía historia con fines políticos, vuelve a dejar en pie los fundamentos del relato histórico mitrista.
Y esto es importante para nosotros, que nuevamente una nueva generación historiográfica haga una crítica historiográfica, una crítica de cómo se escribe la historia en Argentina, y esa crítica vuelva a dejar en pie, incólume, los pilares originales y no recepcione de modo adecuado el camino recorrido en el siglo XX, a mí me parece algo trascendente que por ahí podemos discutir con más profundidad en el próximo encuentro. Pero sin duda hay que empezar a charlar, a ponerlo hoy, que hablamos de Bartolomé Mitre, el fundador de la historia científica argentina. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la escucha, por la atención. Abrazos, Patricia Marrelo, que se está retirando. Vivan los caudillos federales, como no, viva Felipe Varela, el Chacho Peñalosa y los gauchos de Güemes. Bueno, les mando un gran abrazo. Mirá, Juan Pablo, hoy casualmente terminamos hablando de San Luis, de tu provincia. Te iba a preguntar justamente que si desarrollabas un poquito más la figura de este Juan Sá. Una cosita, quiero decir una cosita de Juan Sá. ¿Se acuerdan de Juan Sá? Todos de la escuela, no digo los puntanos que para que tengan más presentes. ¿Se acuerdan que tenía un sobrenombre Juan Sá? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Alguno? No. Lanza seca. Yo me acuerdo cuando decían Juan Sá, el caudillo lanza seca, ¿no? Nos daba una imagen, ¿no? Una idea. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El caudillo lanza seca. Una idea violenta. Hombre de pata al suelo. Y Juan Sá. Era ese. Juan Sá, el famoso lanza seca, gobernador de San Luis. Quiero decir que Juan Sá fue conocido como lanza seca por un parte de guerra en estas luchas que acabo de comentar, en el cual orgullosamente le cuenta al presidente Derqui que la ciudad de Mendoza fue recuperada a lanza seca. O sea que no mojó las lanzas, sin sangre. Claro. Exactamente, ¿no? Como nuevamente, porque esto luego fue tomado, esa frase fue tomada por la prensa porteña, que era mucha en aquel momento, se editaban muchos diarios, revistas, era muy intensa la vida periodística en Buenos Aires en aquel entonces. Y en otras ciudades, pero Buenos Aires particularmente muy intensa. Y es ahí que se le pone el apodo de lanza seca a Juan Sá. Y sin embargo, si vemos cuál es el origen del nombre, bueno, era un gran caudillo federal, cometió desmanes, no vamos a decir que no, como cometieron varios en su tiempo. De hecho, se equivocó Fulero en la ejecución de unos jefes liberales y tuvo que recular en chancleta en un momento, pero no por eso quiere decir que era un criminal sanguinario ni mucho menos. Y se vanagloriaba de haber podido tomar San Juan sin ensangrentar su lanza. Eso me parece interesante, ¿no? Me parece importante en este rescate que tenemos que ir construyendo de una historia nacional, de una historia argentina que sea nacional, que refleje que la Argentina y América la hemos construido los pueblos entre todos, ¿no? Sin supremacías ni supremacismos. ¿Y este Sá es antecedente de los Sá que tenemos nosotros ahora? Sí, exactamente. De hecho, en ese momento... Yo te pregunto todo esto porque en realidad yo no soy puntano. Yo soy cubano. La historia puntana la conozco poco. No te hagas problema que yo soy puntana y salvo lanza seca no sabía otra cosa. No sabía ni qué era él. Así que no nos la enseñan. Si era tu duda, no nos la enseñan. Buen dato. ¿No? Decir que ojalá Martín Miguel de Güemes sea solo el primero, que podamos reconstruir una historia auténticamente nacional, donde todos nos encontremos. Y sí, de hecho, la familia Sá, porque Juan Sá era ya segunda generación de patriotas puntanos, y su hijo también tiene un hermano también.
bueno, la familia Saá se vinculó con otra familia también federalista, que eran los Rodríguez, y de allí sale el Rodríguez Saá de San Luis, sale de los descendientes de Rodríguez, que creo que fue hombre de armas de la provincia de San Luis, pero fue un líder político. No estoy seguro, voy a buscar, porque no recuerdo si fue hombre de armas o de qué, pero era un personaje importante dentro de la política de San Luis, vinculado sí a la función pública y al Partido Federal. Y gracias por el cariño y el acompañamiento, siendo las 8:15 pasadas. A todos, nos vemos. Bueno, Nos vemos la próxima, gracias. Nos vemos el próximo jueves. Saludos a todos. Nos vemos el próximo jueves. Un gran abrazo. Abrazos. Gracias.